Es un tipo de música en la que me permite desarrollar mucho la escucha, la intuición, el diálogo, ¿no? Todo ese tipo de cosas que están también en las otras músicas, pero que aquí son los elementos, digamos, fundamentales, aparte de técnicas concretas del instrumento, que sí me permito desarrollar más aquí a lo mejor y recursos que en otros tipos de música aparecen a lo mejor de forma más puntual o directamente no aparecen o están más condicionados por, en fin, por otro tipo de parámetros musicales, ¿no? En ese sentido, pues sí me aporta ahí algo que a los más puristas de la improvisación a lo mejor no les gusta, pero para mí lo uso a veces en la música durante temporadas a lo mejor, la que para mí es prioritaria, pero otras también me supone como un espacio un poco de creatividad más libre, se puede decir. Aunque por otro lado, también veo que a veces en la improvisación libre es fácil caer también, al final tiene sus propios clichés, sus propios códigos que se repiten, por eso también se tiende tanto, ¿no?, esa promiscuidad y ese juntarse tanto unos con otros, porque es lo que te lleva a otros sitios, a probar otras ideas, o simplemente las que sueltas siempre suelen un poco diferentes. Al final, como cualquier género musical, tiene sus códigos y es fácil también eso, pues repetirse y sentirse uno muy libre, pero sin realmente estar aportando nada. Entonces ahí también está, al final te encuentras con el mismo reto que te puedes encontrar en cualquier otro tipo de música. Y sobre lo que puede aportar a la sociedad, eso me cuesta mucho calibrarlo. Es obvio hombre, que responde al gusto de un pequeño público, que tenemos que, en fin, que necesitamos también poder escuchar como cualquier minoría, ¿no?, cualquier práctica cultural minoritaria, pero en fin, que tenemos que reivindicar nuestro hueco, está claro. Que haya sitios, que haya algo que se dedique, ¿no?, que haya ciclos, que haya actividad y que podamos compartir eso. Pues en eso sí aporta algo, pero bueno, también estamos hablando de música que lleva ya muchas décadas aquí y, hombre, a nivel político, social, conseguir un cambio a través de ello, yo no lo creo, no creo en ese tipo de... Yo creo que la política y la militancia es como se consiguen las cosas, aunque se pueda acompañar en un momento dado, se pueda expresar con algún tipo de arte que la acompaña, ¿vale? Tampoco quiero ser cínico, pero tampoco quiero ser iluso. No creo que con canciones o con música se cambie nada. Lo que sí que es verdad que cuando se generan tipos de pensamientos o de discursos, pues a veces están acompañadas de expresiones culturales también que van allí, pero incluso en la música, en la improvisación libre, no sé yo tampoco hasta qué punto podemos casar ese tipo de cosas. Pues me cuesta verlo y siempre se puede forzar o cada uno se lo puede llevar a su terreno, pero a mí en concreto no me interesa mucho desde ese punto de vista. Es decir, me interesa como práctica, como lo que me aporta la práctica musical, lo que puede aportar también a ese pequeño público. Y bueno, si sirve para poner ese grano de arena en diversificar la actividad cultural, por ejemplo, de una ciudad como aquí, ¿no?, que llevando el ciclo escondido o algo así, pues guay, me alegro si hay unos mínimos que los podemos disfrutar. Pero bueno, no aspiro a mucho más ni veo posibilidad de mucho más a través de eso. A ver, la influencia de la música improvisada en mi vida cotidiana, creo que no es mayor que la influencia de otros tipos de música en mi vida cotidiana. Con la música
A mí me pasa un poco como con la lectura. Tengo temporadas en las que escucho muchísima, temporadas en las que escucho menos, temporadas en las que me dejo sorprender por cosas que no conocía o que hacía mucho tiempo que no escuchaba, temporadas que voy a tiro hecho, sé lo que necesito en ese momento para mi estado anímico y digamos que me lo autorreceto. Y lo que sí que es cierto es que habitualmente no escucho demasiada música improvisada en mi casa. La escucho, si puede ser, en directo, que es donde creo que realmente tiene sentido. Y bueno, sí, básicamente no creo que tenga una influencia especial en mi vida cotidiana, por lo menos no por encima de otros tipos de música. Respecto a la pregunta de si la improvisación libre puede ayudar a la sociedad, si me lo preguntas hace 15 años, te digo categóricamente que sí, con vehemencia y con pasión. Hoy en día, unos 15 años después, sobre todo habiendo intentado vivir de ello, cosa que es imposible, a no ser que te dediques en cuerpo, alma y pellejo a ella, cosa que creo que no es buena para, por lo menos para mi psicología, para mi bienestar psicológico. Bueno, el caso es que hace 15 años te hubiera dicho que sí. Hoy en día creo que, he comprobado que una de las características más principales de la improvisación libre es que, y que va a seguir siéndolo además, es que es minoritaria. Y por tanto complicado que pueda tener influencia en la sociedad de alguna manera, por puros números, vaya. Sí que creo que está teniendo influencia, ha tenido y tendrá influencia en los músicos, en músicos que cada vez más desde otros géneros se acercan a esta manera de entender la música, cada vez más está implantándose dentro de la educación musical, en conservatorios, etc. Y creo que eso es una influencia muy positiva para cualquier músico, pero no tanto por parámetros, digamos, sociales o casi espirituales, sino por parámetros estrictamente musicales. La escucha, la ausencia de jerarquía dentro de esta manera de hacer música, por lo menos como se plantea, porque en realidad luego durante una improvisación esas jerarquías aparecen y uno tiene que saber, igual que en otros tipos de música, cuando su rol es más proactivo, más solístico, digamos, y cuando su rol es más acompañante o como lo quieras llamar. Es decir, eso pasa durante una improvisación. Lo único que va cambiando, va mutando, no está tan establecido como en otros géneros en los que este instrumento es el solista, este otro es el acompañante, etcétera, etcétera. En la improvisación eso va variando durante una misma improvisación, pero aparecen las jerarquías. Es decir, eso es... El ser humano es así. Y creo que eso va a seguir siendo así durante milenios. Entonces, bueno, viva la improvisación libre, pero tampoco nos flipemos. Venga, hasta luego. Bueno, pues después de
años de haber podido entrar en contacto con la improvisación libre, con esta práctica musical, pues uno a veces retrospectivamente pues sí se plantea qué ha significado, qué significa en su vida cotidiana. En mi vida cotidiana casi que la improvisación libre es una especie de grieta, de excepción, en la que yo me meto y salgo de ahí con casi siempre con aprendizaje, aunque es una situación evidentemente de base musical y matérica musical. Se cimentan relaciones con seres y con sonidos y con escuchantes. Sin embargo, para mí, pues tiene un cariz y sobre todo lo que aprendo por contraste, un cariz bastante espiritual. De modo que lo que hay en juego en una situación social de práctica de la improvisación libre contrasta mucho con la cotidianidad que se nos ha vendido y que nos hacen vivir, porque nos la hacen vivir con bastante fuerza. Entonces, claro, para mí sí que tiene una influencia la improvisación libre, porque es una especie de grieta, yo le llamo sacra, pero es una situación de la que yo salgo entendiendo que es posible lo imposible, que esas cosas pueden suceder, a pesar de que hay mucha fuerza puesta en que no sucedan, y por tanto sí que influyen, me dan algo muy importante que pienso yo que necesito en la vida cotidiana, es la esperanza. Es una palabra que se nos olvida, pero que una situación en la que fluye la improvisación libre y no solo como música, sino como situación social, es una bella situación que nos siembra de esperanza para enfrentarnos a esa cotidianidad gris, y es posible que veamos la cotidianidad de otra manera, ¿no? Pensando que hay cosas extraordinarias ahí que pueden suceder que no estamos mirando y que suceden en momentos cotidianos también. Entonces, básicamente, la improvisación libre para mí es una especie de lo que es mi vida diaria, es una cosa excepcional que me ocurre a veces y que puedo compartir con seres y de base musical, pero de la que yo salgo aprendiendo y enfrentándome al mundo gris de otra manera, esperanzada. Evidentemente, desde el punto de vista de lo que se entiende el cambio político o social, pues no es valorable la improvisación libre por lo pequeña, por lo celular que es. No me gusta utilizar la palabra marginal, más bien marginada, ¿no? Pero situación que es social y política no se puede evaluar en parámetros así de cambio social de estructura desde ese punto de vista. Ahora, si valoramos el cambio social desde un punto de vista distinto, como molecular, pues este tipo de práctica de la improvisación libre, como otras que se salen de parámetros culturales, lo que es la cultura del intercambio de las sociedades capitalistas, que tienen otro tipo de forma de relación no jerárquica, incluso autogestionada, o no solo la improvisación libre, como digo, sino toda esta serie de prácticas, digamos, subversivas, sí que pueden tener una consecuencia en el sentido de que alguien que se acerca a estos escenarios, por pequeño que sea, sale de ahí con una experiencia de valor distinta, y probablemente sus juicios acerca de la sociedad hegemónica en la que vive puedan ser distintos. Entonces, ese tipo de cambio, un cambio sutil, no es un cambio grande de estructura, pero no son nada desdeñables, porque digamos que es una siembra de pulgas de infección, entre comillas, en el gran caballo, y es posible que el caballo algún día no pueda resistirlo y caiga. Digamos que yo es que pienso que los procesos culturales, más que con la cantidad, tienen que ver con las cualidades de lo que allí sucede. Y bueno, volviendo un poco también a la primera pregunta, cuando uno se introduce
grietas hay un peligro de transformación de valor, ¿no? Entonces eso, desde luego, el capitalismo sabe muy bien que eso no debe suceder y ha tenido mucha inteligencia en detener esas subversiones del valor porque no convienen, conviene que el deseo esté puesto en otras cosas, no en ese tipo de relación con la vida y con los seres, sino en consumir y en seguir a correr detrás de la mercancía. De modo que sí, yo pienso que tiene un valor político y el valor político que tiene es molecular y sutil, pero sí que lo tiene, sí. $18,70. Gracias, 19. Vale. Esto